Para poder abordar problemas donde hay fuerzas en distintas direcciones, debemos dominar un procedimiento llamado la descomposición de fuerzas. Una serie de problemas donde esto va a aparecer muy a menudo son todos los problemas donde tengamos tensiones que forman ángulos distintos con el cuerpo del que salen las cuerdas que lo sujetan o que lo arrastran. Vamos a ver algunos de estos casos, pero antes de hacerlo vamos a ver algunas consideraciones generales. La primera es, si tenemos vectores, los vectores se suman siempre componente a componente, las x con las x, las y con las y, y en caso de que la hubiera en 3 dimensiones, las z con las z. Nunca puedo sumar módulos sin más, solo en el caso en que estos puedan ser paralelos o antiparalelos, recordemos. El truco que puedo hacer es descomponer siempre que haya una fuerza o cualquier otro vector que no siga los ejes de coordenadas, lo puedo descomponer en dos vectores que sí que sigan los ejes de coordenadas. Porque una vez que haga eso, todos los vectores que sean paralelos a los ejes de coordenadas sí que los puedo sumar o restar en módulo, sin usar vectores. Por ejemplo, si un vector lo pongo como su componente x y su componente y, ¿cómo obtengo a partir del módulo y del ángulo que forma con el eje x las componentes x e y? Bueno, pues simplemente con trigonometría veo que la componente x, este triángulo de aquí sombreado en azul, veo que la x es el cateto contiguo, el que toca este ángulo de aquí, y por tanto va a ir con el coseno, mientras que el lado de las y, la componente y, va con el seno. La situación se invierte y hay que tener cuidado cuando el ángulo que nos dan no es con el eje x, sino que es un ángulo con el eje y, el ángulo que forma el vector con el eje y. En ese caso podemos darnos cuenta de que en este triángulo sombreado en amarillo, la componente y es el cateto contiguo, este de aquí, mientras que la componente x es el cateto opuesto. Por eso, si nos dan el ángulo con el eje y, la x irá con el seno y la y con el coseno. Recordemos asimismo que si nos dan las componentes, obtenemos el módulo sumando los cuadrados de ambas y sacando la raíz cuadrada, y podemos obtener también el ángulo a través de las componentes si nos damos cuenta de que si esto es FI y esto es FX, la tangente de alfa es cateto o opuesto partido de cateto contiguo, y alfa lo podemos despejar como el arco tangente o inverso de la tangente, que es la fórmula que nos pone abajo. Una vez hechas estas consideraciones, vamos a hacerlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos 4 fuerzas que actúan sobre un cuerpo, 2 de ellas, F3 y F4, siguen los ejes de coordenadas, no les tenemos que hacer nada. Pero F1 y F2 están inclinadas con respecto a los ejes y debemos pues descomponerlas. En el primer caso, F1 forma un ángulo alfa 1 con los ejes x, con el eje x. Por tanto, la descomponemos en una componente y en una componente x, como va hacia arriba hacia la derecha, F1y va hacia arriba, F1x hacia la derecha. F1x va con el coseno y F1y con el seno. En cambio, en el caso de F2, el ángulo es con el eje y. Este ángulo une F2 con eje y por tanto F2x va la componente x con el seno y la y con el coseno. Una vez que tengo descompuestas estas 4 fuerzas, esta se ha convertido en 2, esta se ha convertido en 2, que son iguales que cada una de estas inclinadas. Ahora ya puedo sumar lo que va para la derecha menos lo que va para la izquierda. La fuerza total en la dirección x va a ser F1x que va para la derecha menos F2x que va hacia la izquierda menos F3 que también para la izquierda. Y la fuerza total en la dirección y van a ser las que van para arriba, F1y y F2y, menos F4 que va hacia abajo. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo gestionar esto en algunos casos más concretos.
En este caso nos pregunta, tenemos dos perros tirando de unas anillas, cada uno en una cierta dirección, y nos dice que calculemos la fuerza resultante y expresemos la fuerza resultante como un vector y determinemos su módulo y su ángulo. Bien, nos va a ayudar mucho dibujarnos los ejes de coordenadas. Este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X. Podemos ver que si este ángulo es de 135, esto significa que este ángulo que vamos a dibujar aquí es de 45 grados, porque tienen que sumar 135 y 45, 180. Bien, ahora a esta fuerza que hace el primer perro la vamos a llamar fuerza 1 y su módulo es de 50 newtons. A esta fuerza la vamos a llamar F2 y su módulo es de 30 newtons. Bien, de aquí, ¿qué tenemos que pasar? De aquí vamos a pasar a la descomposición de fuerzas. Tenemos por una parte ejes X e Y. Por una parte tenemos una fuerza que no hay que descomponer, que es F1, ya va en la dirección de las X. La dejamos así. Pero F2 hay que descomponerla en una parte que va hacia arriba y una parte que va hacia la izquierda. La parte que va hacia arriba la llamamos F2Y y la que va hacia la izquierda la llamamos F2X. ¿Cuál es el valor de F2Y y F2X? Por ejemplo, si cogemos este valor, este ángulo es con el eje X, es de 45 grados. Por tanto, como es un ángulo con el eje X, F2X lo vamos a poder poner como F2 por el coseno de dicho ángulo. Y F2Y exactamente igual, como F2 por el seno de dicho ángulo. Total, que tenemos que F1 vale 50 newtons. F2X va a ser 30, que es por el coseno de 45, que vale, bueno, esto vale raíz de 2 partido de 2, me queda aproximadamente 21,2 newtons, y F2Y vale 30 por el seno de 45, que como el seno de 45 coincide con el coseno de 45, me queda también 21,2. Ahora, sumo fuerzas en las X, fuerza total en las X. La fuerza total en las X va a ser F1, que va hacia la derecha, menos F2X. O sea, va a ser 50 menos 21,2, que es 28,8 newtons. Y la fuerza total en las Y va a ser simplemente la única que hay, F2Y, que va hacia arriba, o sea, 21,2 newtons. Por tanto, la fuerza total la puedo expresar de forma vectorial como 28,8, 21,2 en newtons, o usando la notación de vectores unitarios o hamiltoniana, 28,8 y más 21,2 J en newtons. Ahora, esta es la fuerza total. Si queremos saber su módulo, ¿qué vamos a tener? Si queremos saber el módulo, simplemente tenemos que coger las componentes, elevarlas al cuadrado, sumarlas y sacar la raíz. O sea, 28,8 al cuadrado más 21,2 al cuadrado, sacamos la raíz y esto nos da 35,76 newtons. Este es el módulo de la fuerza total y el ángulo lo obtenemos, como hemos dicho antes, sacando el arco tangente de la componente Y partido por la componente X. Y esto nos da 36,35 grados. Si queremos el resultado en grados, la calculadora en modo D. Esto lo que nos está diciendo es que si tenemos el vector F1 con una longitud de 50 y el vector F2 con una longitud de 30, sumar los dos, para sumar los dos, lo que hago es este vector, el F2, lo traslado, este es el origen de F1, lo traslado aquí, F1 más F2,
Entonces el vector resultante, ¿cuál es? Es este de aquí, el que va del origen de F1 al final de F2. Entonces este vector F total tiene una longitud, digámoslo así, de 35,76 newtons y este ángulo de aquí es 36,35 grados. Eso es lo que quiere decir lo que nos ha salido. Ahora un problema de tensiones. Nos dice que tenemos un cuadro que cuelga sujeto por dos cables, tal y como se muestra en la figura, y que planteemos la ecuación de Newton en el eje X y determinemos la tensión T2, sabiendo que el cuadro está en equilibrio. Bien, tenemos dos tensiones que están inclinadas. Por tanto, las vamos a descomponer. T1 la voy a tener que descomponer, como va hacia arriba hacia la derecha, en T1X y en T1Y. Del mismo modo, T2 la descompongo en T2X y T2Y, como va hacia arriba hacia la izquierda, T2Y hacia arriba, T2X hacia la izquierda. Los dos ángulos que nos dan son con el eje X, así que a las componentes X les va a tocar coseno, o sea, T1X va a ser T1 por el coseno de 59 grados, T1Y va a ser el módulo de T1 por el seno de 59 grados y T2X va a ser, no sabemos cuánto vale su módulo, T2 por el coseno de 40 y T2Y va a ser T2 por el seno de 40 grados. Ahora la ecuación de Newton en el eje X, que es la que nos piden, podríamos hacer lo mismo con el eje Y, pero no lo vamos a hacer, es la siguiente. Es fuerzas hacia la derecha, porque aparte de esto tendríamos el peso, que nos lo indican aquí, que va hacia abajo y no lo consideramos. Hacia la derecha tengo T1X, fuerzas hacia la izquierda, T2X con signo negativo, igual a la masa del cuadro por su aceleración, pero como me dicen que está en equilibrio, la aceleración es automáticamente 0. Por lo tanto, se tiene que cumplir que T1X sea igual a T2X. ¿Pero T1X qué es? T1X es 10 por el coseno de 59 grados igual a T2 por el coseno de 40 grados y T2 me queda por tanto igual a 10 por el coseno de 59 grados partido por el coseno de 40 grados, que esto me da 6,72 newton. Tenemos ahora un problema también bastante habitual, que es el de un arrastre de un cuerpo por el suelo. Me dan esta figura, me dicen que este hombre hace una tensión de 350 newtons, me dan el valor del peso, de la normal, y tengo que hallar el ángulo para que el trineo no se despegue del suelo. Si no se despega del suelo, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerpo no va ni hacia arriba ni hacia abajo. Por tanto, la aceleración vertical va a ser 0. Va a tener aceleración vertical 0, pero la horizontal no tiene por qué ser 0. De hecho, la aceleración que nos piden en el apartado B va a ser la aceleración en la dirección de los X. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear las ecuaciones de Newton en cada eje. En el eje X, ¿qué tenemos? Bien, como tenemos primero una fuerza que está inclinada, la tenemos que descomponer. O sea, si yo me hago mis ejes, y este es el trineo, tengo fuerzas que van para abajo, peso, fuerzas que van para arriba, la normal, y ahora la tensión la descompongo, como va hacia arriba hacia la derecha, en una tensión Y y una tensión X. Puesto que el ángulo Z que me dan es con el eje X, tendré que T sub X es el valor de la tensión por el coseno de Z. Esto es 350 por el coseno de Z. Y la tensión Y que va a ser 350 por el seno de Z. Ahora veo que en el eje X
mi ecuación va a ser que la única fuerza que va a la derecha, que es T sub X, o sea, 350 por el coseno de Z, es igual a la masa del trineo por la aceleración en las X. ¿La masa la tengo? A priori no, pero sí, porque me dan el peso completo. Y el peso, yo sé que tiene una fórmula que es masa por gravedad. O sea, lo que me está diciendo es que 440 es igual a la masa del trineo multiplicado por 9,8. Y por tanto, de aquí yo sé que la masa es 440 dividido por 9,48 que me da por 9,8 que me da 44,9 kilos. O sea que aquí donde pongo la masa ya directamente puedo poner 44,9. En cambio en el eje Y, ¿qué debo tener? En el eje Y tengo que las fuerzas que van hacia arriba, que son la normal vale 200 newtons, más la tensión I, que es 350 por el seno del ángulo, menos el peso, que es 440, es igual a la masa por la aceleración vertical, que hemos dicho que es 0. Por tanto, en la ecuación de arriba tenemos dos incógnitas, el ángulo y la aceleración horizontal. En la de abajo, solo una. Procedemos a solucionar la ecuación de abajo, que solo tiene una incógnita. Tengo 200 menos 440. Me da menos 240, que lo paso al otro lado, y tengo 350 seno de Z es igual a 240, y por tanto tengo que el seno de θ es igual a 240 entre 350, puedo tachar ceros para simplificar por 10, y esto me da 0,686. O sea que el ángulo va a ser el seno a la menos 1 de 0,686, que es 43,29 grados. Muy bien. Ahora, apartado B. ¿Qué aceleración va a tener el trineo? Bueno, pues ahora ya sé el ángulo, es simplemente sustituir en la ecuación del eje X. Tengo 350 por el coseno de ¿quién? De 43,29 grados es igual a 44,9 por la aceleración en las X. Y la aceleración en las X me queda, por tanto, 350 por coseno de 43,29 grados dividido por 44,9. Esto es 5,67 metros por segundo al cuadrado. Un ejercicio parecido es este que se nos plantea aquí. Ahora nos dicen que un cuerpo de 40 kilos está en reposo en el suelo y comenzamos a arrastrarlo como se muestra en la figura. Y nos dicen ahora, la novedad es que hay rozamiento, pero el cuerpo no se despega del suelo, o sea, que de nuevo la aceleración vertical va a ser 0. Nos dicen que planteemos las leyes de Newton en cada uno de los ejes para el cuerpo arrastrado, y en el apartado B nos dan el módulo de la y nos piden que calculemos el coeficiente de rozamiento para que el cuerpo avance con velocidad constante. Bien. Primer truco. Tal y como nos han dibujado esto, el cuerpo se va a mover hacia la izquierda, muchas fuerzas van a ir hacia la izquierda, vamos a tener un montón de signos menos. Nos da igual plantear el problema así que plantearlo hacia la derecha, así que vamos a hacernos el dibujo con este hombre de aquí moviendo el trineo hacia la derecha. O sea, este hombre ahora se va a desplazar así. Si nos fijamos en el trineo, que es el cuerpo que tenemos, voy a poner ejes X e Y. ¿Qué fuerzas actúan? Bien, las fuerzas que actúan son las siguientes. Tengo el peso, que va a ir hacia abajo. Voy a tener la normal, puesto que ahora esto se va a desplazar hacia la derecha,
la velocidad va a ir para acá, la fuerza de rozamiento va a ir hacia la izquierda y la tensión la tengo que descomponer en una tensión horizontal y una tensión vertical. Puesto que el ángulo que me dan de 30 grados es con el eje X, tendré que T sub X es T por el coseno de 30 grados y T sub Y es T por el seno de 30 grados. También sabemos que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Esto es, va a ser 40 por 9,8 y la fuerza de rozamiento sabemos que va a ser mu por la normal. Mu es el coeficiente de rozamiento. Planteamos las leyes de Newton y las leyes de Newton me dicen que en el eje X, ¿qué tengo? Tengo fuerzas hacia la derecha, la tensión X, menos fuerzas hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento, va a ser igual a la masa por la aceleración horizontal. En el eje Y, ¿qué tengo? Tengo que la normal más la tensión vertical menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración en la axis, que es 0, y por tanto esto de aquí es 0. Bien, ahora, para concretar, una vez que tenemos estas ecuaciones, apartado B. En el apartado B se me dice que el cuerpo avanza con velocidad constante en la dirección de las X. Por tanto, esto me está diciendo que si la velocidad es constante, la aceleración horizontal también va a ser 0. Y me dicen que la tensión va a valer 300 newtons. Bueno, vamos a sustituir. Si sustituyo en estas ecuaciones de aquí, ¿qué tengo? Tengo que 300 por el coseno de 30 grados menos el coeficiente de rozamiento por la normal es igual a 0, porque esta aceleración ahora me han dicho que es 0 también. Y por la parte del eje Y, la normal más 300 por el seno de 30 menos el peso, que era 40 por 9,8, va a ser igual también a 0. De aquí despejo la normal, paso esto al otro lado, esto también, y me queda que la normal es igual a 242 newtons. Ojo con confundir la fuerza normal con las unidades de la fuerza. Si a alguien le lía mucho esto, puede poner la fuerza normal como F sub n. Ahora, para calcular el coeficiente de rozamiento, ¿qué tengo? Tengo que lo paso al otro lado, mu por n, y me queda que va a ser 300 por el coseno de 30 grados partido por el valor de la fuerza normal, que es 242, y esto me da 1,07. Ya he calculado el valor del coeficiente de rozamiento. Lo otro que me pedían era calcular el valor de la fuerza normal, que lo he hecho casi sin querer, y verificar que es positiva, porque una normal menor o igual a 0 significa que el cuerpo no está apoyado. Ya no, la normal en sí no existe. Bien, vamos con el último caso que se nos plantea de este tipo de problemas de descomposición de fuerzas. En este caso es una nave alienígena que está tratando de abducir una vaca, tal y como se nos muestra aquí. Nos dice: A. Descompón la fuerza abductora en sus componentes horizontal y vertical, sabiendo que su módulo es de 4500 newtons. Bien, nos dan el ángulo con qué eje, con el eje X. Como va hacia arriba hacia la izquierda, vamos a poner una componente Y hacia arriba y una componente X hacia la izquierda. La componente Y va a ser el módulo de la fuerza, o sea, 4500 por el seno de 72 grados, y la fuerza X más de lo mismo, pero esta vez con el coseno. Los valores que esto tiene son, en el caso de la fuerza X, nos quedan 1390,6 newtons, y en el caso de la fuerza Y, 4279
13.8 newtons. Vemos que la fuerza tira más hacia arriba que hacia la izquierda por este ángulo tan grande que tiene. Para no confundirlo con la normal voy a poner las unidades entre corchetes. Ahora, la aceleración vertical hemos dicho que es nula. ¿Por qué? Porque la vaca no llega a despegarse del suelo, o sea, la vaca la tenemos apoyada en el suelo. Por tanto, la vaca ni sale abducida hacia arriba ni se hunde en el suelo. Aceleración vertical 0. Dibujemos las fuerzas. Bueno, aparte de esta fuerza, ¿qué más hay? Tenemos el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Me dice que considere la fuerza de rozamiento. Como la fuerza se tiende a llevar a la vaca hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento va a ir hacia la derecha, en sentido contrario a su velocidad. Por tanto, las ecuaciones de Newton que debemos plantear, ¿qué tenemos? Voy a hacer aquí el esquema. Eje X, eje Y, recapitulando, tenemos peso hacia abajo, normal hacia arriba, fuerza componente Y hacia arriba, fuerza componente X hacia la izquierda y también tenemos el rozamiento hacia la derecha. Así que Newton en el eje X me da fuerzas para la derecha menos fuerzas para la izquierda igual a masa por aceleración de la vaca. ¿Pero hacia dónde se va a ir la vaca? La vaca se va a ir hacia la izquierda. Así que para que el módulo de la aceleración en las X me salga positivo, le pongo aquí un signo menos que recuerda que va a ir la vaca hacia la derecha. En el eje Y lo que tengo es que la componente Y de la fuerza más la normal menos el peso va a ser igual a masa por aceleración en la Y, que ya sé que es 0, puesto que la vaca no se despega del suelo. Estas son las leyes de Newton. Ahora tenemos que cristalizar esto con números. Si la normal es 0, que es un dato que nos dan aquí en el apartado C, dice la fuerza que ejerce la nave sobre la vaca es tal que está a punto de arrancarla, pero aún la vaca se mantiene pegada a él. Esto significa que la vaca está en el límite de estar apoyada y la tierra ya no tiene que hacer ninguna fuerza para sujetarla porque está casi levitando. O sea, total, al final del día lo que nos están diciendo es que la normal es 0. Bueno, si la normal es 0, saca el peso, la masa de la vaca y la aceleración horizontal. Vamos a sustituir todo lo que sepamos. Si la normal es 0, para empezar sabemos que también la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, va a ser 0, porque valga lo que valga mu por 0, 0. Ahora, esta ecuación que me va a quedar, me queda menos la fuerza en las X, que es 1390,6, es igual a menos la masa de la vaca por la aceleración. De momento, la masa es una incógnita más, no la puedo sacar. Ahora, de la ecuación de abajo tengo que la fuerza I, 4279,8, más la normal, que es 0 en este caso, me lo han dicho, que lo suponga así, menos el peso es igual a 0. De aquí saco que el peso es 4279,8 newton. Recordad que el peso es una fuerza mientras que la masa va en kilos. De ahí el peso puedo sacar la masa, porque el peso, como es masa por gravedad, tengo masa por 9,8 igual a 4279,8 y por tanto la masa es 4279,8 entre 9,8, que me da 436,7 kilogramos. Ahora la masa, gracias a la ecuación de abajo, ha dejado de ser una incógnita. Me voy a la ecuación de arriba, esta de aquí, donde, dicho sea de paso, puedo quitar los menos a lado y lado, y sustituyo. Me queda 1390,6 es igual a 436,7 por la aceleración. Por tanto, la aceleración, ¿a qué va a ser igual? A 1390,6 entre 436,7, que es 3,18 metros
por segundo al cuadrado. Como ya habíamos dicho, lo habíamos puesto, gracias a este signo menor de aquí, habíamos puesto que la aceleración de la vaca iría hacia la izquierda. Por tanto, ya tenemos todo lo que nos piden. Peso, que está aquí, masa, que está aquí, aceleración horizontal de la vaca.